El flujo circular de la renta. Les quería contar que en España, en los años 2006 y 2007, los bancos y todas las empresas tenían muchísimo trabajo. Los bancos, por ejemplo, todos los meses contrataban muchísimas personas. La economía crecía y seguía creciendo y en las oficinas bancarias no se daba abasto. Lo mismo sucedía con otros sectores de la economía y de esta forma el desempleo no paraba de bajar. Pero había algo que estaba a punto de cambiar y en el año 2008 estalló una crisis en España y en otros países del mundo y los despidos empezaron a suceder, no solo en los bancos, sino también en otros sectores de la economía. A finales del año 2009 había 2,5 millones más de personas desempleadas que en el año 2007. Ahora, ¿cómo hacemos para entender esto? ¿Qué es lo que pasó que se despidió a tanta gente al mismo tiempo? Todo esto está relacionado con el flujo circular de la renta. Pero entonces, el flujo circular de la renta es un modelo en el que se encuentran las relaciones entre los diferentes agentes económicos, familias, empresas y sector público. Vamos a ver ahora cuál es la relación que hay entre empresas y familias en ese flujo circular. Y para ello vemos que hay dos tipos de mercados, un mercado de bienes y un mercado de factores. Es decir, que los agentes económicos, en este caso familias y empresas, se relacionan en esos mercados. El mercado de bienes es aquel en el cual las familias actúan como compradores de todos los bienes que producen las empresas o que ofrecen las empresas, que son los vendedores. A cambio de esos bienes, las familias entregan dinero. Y el mercado de factores es aquel en el que las familias ofrecen su trabajo y otros factores productivos, como pueden ser tierras, por ejemplo, las personas que ceden su tierra en alquiler para que otros produzcan, o capital, como puede ser cuando las personas compran y venden acciones especulando para ganar dividendos. O sea, compran parte del capital de una sociedad y luego obtienen dividendos. Entonces, a cambio de esos factores, reciben salario en el caso del trabajo, la renta en el caso de renta o alquileres en el caso de la tierra, y los dividendos o intereses en el caso del capital. Esto significa, si nosotros observamos en el gráfico, nos encontramos con dos tipos de flujo, que en este gráfico lo vemos con una línea continua en rojo y una línea cortada de puntos en celeste. La línea continua en rojo representa el flujo real de la economía, es decir, la compra de bienes y servicios y la compra de factores productivos, o sea, lo que compran y venden los factores económicos. Por ejemplo, en el caso de las familias, compran bienes a las empresas y a la vez le venden los factores productivos. Y la línea de puntos en celeste o azul la vamos a llamar flujo monetario, que es el pago de dinero por la compra de bienes o servicios o la compra de factores productivos. Cada operación, entonces, entre familias y empresas se produce un flujo real y un flujo
monetario. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que este flujo es un flujo circular? Es circular porque la renta va circulando de un agente al otro. El dinero, por ejemplo, que las empresas obtienen de las familias cuando le venden bienes o servicios, es utilizado para pagar salarios, alquileres, dividendos, intereses, para poder seguir produciendo. Ese dinero con el que las empresas pagan los factores productivos vuelve a dirigirse a las familias, que son los dueños de esos factores. Las familias con ese dinero vuelven a comprar bienes y servicios a las empresas. Y así, de esta manera, el dinero se va a mover sin parar de manera circular. Lo que vamos a ver ahora es cómo interviene el sector público en este flujo circular, porque hasta aquí habíamos visto solamente dos agentes económicos, las empresas y las familias. Pero ahora vamos a introducir al tercer agente económico, que es el sector público. Ese sector público interviene o actúa de tres maneras diferentes. En primer lugar, actúa como empresa. ¿Por qué? Porque el Estado o el sector público de la economía contrata factores de producción de las familias, por ejemplo, contratando trabajadores que pueden ser médicos, policías, docentes, obreros que trabajen en la construcción de obra pública, y a cambio de sus servicios les paga un salario. Con estos factores, el Estado produce bienes y servicios, produce caminos, construye escuelas, construye hospitales, pero también presta el servicio de educación, de sanidad, de darnos seguridad a través de la policía. Por lo tanto, no solamente las empresas producen bienes, sino también los produce el Estado. Y también las familias van a poder prestarles sus factores productivos, no solo a las empresas, como decíamos en el ejemplo anterior, sino también al Estado. En segundo lugar, el Estado también actúa como familia, porque le compra bienes a las empresas. Por ejemplo, el Estado tiene que equipar un hospital, tiene que equipar una escuela, tiene que comprar elementos de protección personal ahora con todo este tema del coronavirus. Para eso se va a dirigir a las empresas. Entonces, las empresas no solo le venden a las familias, sino también le venden al Estado. Y en tercer lugar, el Estado desarrolla una función fiscal, es decir, que obtiene ingresos a través de los impuestos, para luego darle ayuda o subvenciones a las familias o a las empresas. Aquí vamos a dar un ejemplo muy concreto, muy actual de este tiempo de cuarentena, y es que el Estado sigue recaudando impuestos, pero en este momento está, por ejemplo, otorgándole a las familias una ayuda económica que se denomina ingreso familiar de emergencia, que estas personas que son beneficiarias tendrán que demostrar que no tienen ninguna clase de ingresos durante este periodo de cuarentena, o que sus ingresos han disminuido notoriamente en comparación con el año anterior, con el mismo periodo del año anterior. Y a las empresas se les otorga el ATP, que es una asistencia o un programa por el cual se asiste a las empresas colaborando con pagar una parte del salario de los empleados de todas aquellas empresas que han disminuido notablemente sus ventas, su facturación,
porque no están pudiendo trabajar en esta etapa de cuarentena por el COVID-19.